Muy buenos días, muchas gracias por permitirme compartir estos momentos. Soy Felipe Arismendi, obispo de San Cristóbal de las Casas. Buenos días también para ti, Padre Dios. Buenos días, Jesucristo. Buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, Virgen María. Empezamos este día en tu nombre, Señor. Creemos en ti, confiamos en ti. Tú eres nuestro Padre que nos amas. Tú eres Jesús, nuestro único Salvador. Tú eres Espíritu Santo, nuestro único guía y fortaleza. Virgen María, tú eres nuestra Madre que nos acompañas y nos cuidas. Acompáñanos hoy y siempre. Te necesitamos. Auméntanos la fe porque a veces desfallecemos. A veces no sabemos cómo orar, qué decir. Gracias porque tú, aun en los gemidos de nuestro interior sin palabras, nos escuchas. Bendito seas, Señor. También pedimos por el descanso eterno de la señora María de la Luz Cepeda Penagos de Coello, que falleció en días pasados. Tania nos pide una oración por Emilio Morales Liébano, para que Dios los llene de fortaleza y salga de la depresión en que se encuentra. Ayer, en un programa de Radio Tepeyac de jóvenes, una persona decía ahí que más bien la depresión no es depresión, sino distracción. Es decir, alguien no se da cuenta de tantas cosas buenas que hay en la vida, tanto en su propia persona, en su familia, en su alrededor, en la creación, en Dios mismo. Que Emilio Morales Liébano vea que Dios le ama, aunque hay problemas en la vida que todos tenemos, pero no estamos solos. También nos piden una oración por Flor de María Estrada, que se encuentra convaleciente por una operación de cadera. Que el Señor le conceda una recuperación plena. Una mamá dice: le pido una oración por mis 2 hijos que se fueron de la casa por corregirlos, porque se estaban perdiendo en las cosas malas. Estoy triste y desesperada. Es obvio, si se van los hijos, pero tampoco se les puede consentir en todo, y hay normas, como en todas partes, como en cualquier lugar e institución, en cualquier familia debe haber normas. Y tarde que temprano los hijos comprenderán que es por su bien. Ojalá que la corrección no sea violenta ni con golpes o groserías, pero una corrección siempre es necesaria, como dice la palabra de Dios. Alguien más nos dice: yo quisiera con toda humildad una oración para que todos los proyectos que tenemos de vida se puedan hacer realidad y cuenten con la bendición de Dios. Tener la suficiente fe para que todo salga bien. Gracias por esta esperanza y hacernos ver que Dios y nuestra Madre María no nos abandonan. En efecto, con toda humildad hay que pedir al Señor que nuestros proyectos se realicen, pero que nuestros proyectos sean acordes con el proyecto de Dios. Porque a veces tenemos proyectos que no son conformes con la voluntad de Dios. Y decir al Señor: Señor, estos son mis proyectos, ojalá que concuerden con los tuyos. Y Señor, ayúdame a hacer proyectos conforme a tu santa voluntad. Como decía Jesús en el huerto de los olivos: Padre, si es posible que no suceda todo esto que se viene encima, pero que se haga tu voluntad. Tu voluntad. Es lo que decimos en el Padre Nuestro: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Para este domingo, que ya estamos en el domingo 18 del llamado tiempo ordinario, de un total de 34, escuchamos un evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 24 al 35, donde se nos narra que muchísima gente seguía a Jesús. Y la gente quería ver milagros, quería comer. Hace 8 días se nos decía cómo Jesús hizo esa multiplicación de la generosidad de un joven y alcanzó la comida para todos. Y mucha gente lo sigue a veces por interés. Y la palabra de Jesús es muy clara, al mismo tiempo muy fuerte, pero muy iluminadora. Les dice a la gente que lo buscaban: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, señales, milagros, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba,
sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Si Jesús se preocupa por la gente para que coma, es lo primerito. Sin el estómago lleno no se puede hacer otra cosa. Entonces lo primero sí es comer. Pero dice Jesús, no basta comer. Hemos visto a cuánta gente que tiene comida y de sobra y hasta la tira. Y no porque tenga comida de sobra es feliz. No basta la comida, pero lo primero es comer. Y una vez que uno se alimenta ya puede pensar en otras cosas, pero no basta comer. Jesús les dice, no trabajen solo por este alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. ¿Y cuál es este? Crean en aquel a quien el Padre ha enviado, que es Jesús. Les va a decir, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Quienes lo escuchaban le dijeron, bueno, ¿y quién eres tú? Porque Moisés nos dio alimento, como dice incluso la Biblia en la primera lectura de hoy, Éxodo capítulo 16, del versículo 2 al 15, como cuando atravesaban por el desierto, la gente se desesperaba porque no había ni qué comer, ni agua, ni nada. Y Dios les proveyó de agua, Dios les mandó el maná que era como un polvo blanco semejante a la escarcha, que lo recogían todos los días y era pues como sabor de pan, y también animales, codornices, para que pudieran comer. Entonces Dios no deja nunca a su pueblo. Si uno trabaja, si uno le busca, Dios no nos deja. Dice Jesús que Dios da de comer hasta los pajarillos, pero no en el nido, tienen que salir a buscar. Y si uno busca, encuentra. Pero no basta solamente el alimento corporal. Moisés, sí, no solamente les dio de comer, les dio también la palabra de Dios. Y Jesús dice, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Esto hace una referencia a aquellas palabras que Jesús tomó también de la Biblia cuando tuvo las tentaciones en el desierto, Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, no pensemos solo en comer, solo en vacaciones, solo en tener cosas. Piensa también en algo más allá. Y eso te lo da Jesús. Acércate a Jesús, cree en Jesús, busca a Jesús, y con Él tendrás vida eterna. Vida eterna. San Pablo, por su parte, en su carta a los Efesios, nos dice así, capítulo 4, versículos 17 al 24. No deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Ustedes más bien procedan conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. La verdad, la justicia, la paz, el amor, la fe, eso es lo que le dan una nueva dimensión, un nuevo sentido a la vida. Señor Jesús, danos siempre este pan de vida eterna que eres tú mismo. Danos tu palabra, danos fe en ti. Ayúdanos a no pensar solo en lo material, sino que tú nos des sentido también a lo material, pero que lo trascendamos, que vayamos más allá de lo inmediato. Pero también te pedimos que nos des un corazón generoso para aquellos que tienen hambre, a los migrantes, los presos, los pobres, los marginados. Bendice a tantas personas que tienen un corazón bueno y ayudan a los demás. Bendice a quienes tienen albergues, atienden hospitales, atienden asilos, orfanatorios. Bendícenos a todos para que tengamos un corazón grande como el tuyo para compartir, pero también que podamos dar ese paso a la trascendencia. Precisamente vamos a escuchar una melodía que habla de esto. Yo soy el pan de la vida. Es un canto muy tradicional, pero que precisamente hace referencia a este evangelio. Por otra parte, también felicitamos hoy al padre rector del seminario, al padre Víctor Manuel Pérez, que hoy cumple 40 años. Que el Señor lo bendiga. Y el próximo sábado, día 11, el padre Jorge Díaz Olivares cumple 80 años de vida. Desde aquí nuestras oraciones y felicitaciones. Recuerden que aquí en la cabina está Claudia para recibir sus mensajes en el 6780640
Y también tenemos un celular para mensajes de texto, 967 la clave, 121-1465. 121-1465. También recuerden que nos pueden seguir en la página de la diócesis y ahí pueden escuchar desde mañana este programa que Claudia con mucha eficiencia lo pone para que lo puedan oír los días que ustedes deseen. www.diocesisdesancristóbal.com.mx. Recuerden que tenemos ya 3 meses, un poco más, de una emisora católica, las 24 horas, Radio Tepeyac. Nos pueden escuchar por 93.3 de FM y también por internet. En internet ya vamos a cumplir 1 año de estar todas las horas del día pasando en www.radiotepeyac.com. Escuchemos pues esta melodía. Dando respuesta a algunas de las preguntas que ustedes amablemente me han hecho en domingos anteriores. Alguien me preguntaba que cuándo era el cumpleaños del padre Rangel de San Ramón. Fue el pasado miércoles, día 1. Nuestra oración y felicitación. Las oraciones nunca llegan atrasadas. Una persona me reclamó de esta manera: ¿por qué, si usted dice que los jóvenes se deben acercar a Dios, el domingo 22, hace 15 días, dejó a un muchacho hincado a media confesión? Ya hablé con la con esta persona por teléfono para explicarle lo que sucedió. Y nosotros los domingos, uno de los obispos confiesa y otro celebra la misa. En esta ocasión, Monseñor Enrique no está. Hoy solamente 2 sacerdotes van a estar confesando. Fue en ese domingo una cosa interesante, porque normalmente a la 1:10, 1:15 estamos terminando de confesar. Era la 1:30, yo tenía que atender a la prensa. Entonces pedí a los que faltaban de confesarse que me esperaran, iba a atender la prensa y regresaba, y así fue. Entonces quizá alguien estaba ahí confesándose, a lo mejor no oyó, no percibió, o no tenía tiempo y se fue. Nosotros estamos para atenderles todo lo más que sea posible.
Y además sucedió una cosa, que había muchos que se iban a confesar para la confirmación, siendo que para ellos ya su párroco ya les había preparado un día especial para confesiones. Pero en fin, son cosas que hay que aclararlas suficientemente. Pero gracias por su llamada de atención. Alguien más nos dijo, por favor explique el significado metafísico del Padre Nuestro y también promueva la devoción a San Miguel Arcángel. ¿Qué quiere decir con el significado metafísico? Lo metafísico es lo más allá de lo físico, más allá de lo visible, de lo tangible, de lo medible. Entonces el Padre Nuestro tiene sentido metafísico. Claro, toda la oración es metafísica en este sentido. Si les va más allá de lo físico, de lo inmediato, de lo palpable, de lo tangible, de lo audible. Entonces el Padre Nuestro, pues si vamos a la trascendencia, vamos al más allá, hablarle a Dios. No lo estamos tocando así físicamente, pero sí vamos allá, más allá de lo invisible. Y nuestra oración a Dios, Dios está cerca. En Cristo se nos ha acercado, se ha hecho no metafísico, sino se ha hecho humano, con un rostro visible, con un cuerpo tangible. Después se queda con nosotros en la Eucaristía, pero también el sentido de la Eucaristía es metafísico, es decir, es lo físico, pero va más allá de lo físico. Y la devoción a San Miguel Arcángel, obviamente todos los santos merecen nuestra devoción, pero los ángeles en particular, y hay 3 en especial, Gabriel, Miguel y Rafael. Alguien más me dice, y por lo visto parece que es adventista, buen día mi hermano, ¿me puede hablar del libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 1 al 10? Gracias y bendiciones. ¿Y qué dice este texto llamado Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 1 al 10? Lo leo íntegro. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de nosotros perezca o parezca llegar de rezagado. Entonces temamos a Dios en el sentido de respeto a Dios. Dice, porque a lo mejor no entramos en su descanso. Versículo 2. También nosotros hemos recibido una buena nueva, lo mismo que ellos, sí, tanto hebreos como no hebreos. Pero la palabra que oyeron no aprovechó nada a aquellos que no estaban unidos por la fe, a los que la escucharon. Es decir, Dios llama al descanso, a estar con Él en paz. Pero hay gente que no le hace caso a Dios, y sin hacerle caso a Dios no hay paz, no hay descanso. Versículo 3. De hecho, hemos entrado en el descanso los que hemos creído, según está dicho, por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Y eso que las obras de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo, pues en algún lugar dice acerca del día séptimo, y descansó el Dios el día séptimo de todas sus obras. Efectivamente, ustedes ven la Biblia, habla que Dios descansó el día séptimo y lo santificó. En mi programa de los sábados en Radio Tepeyac, de 6 a 7:30, abordo estos temas con más amplitud. Entonces Dios descansó el día séptimo para decir que hay un día de descanso. El día séptimo, primero para los judíos, es el sábado, pero Jesús hizo que el sábado se quedara en el pasado y resucitó pasado el sábado. Y por eso los primeros cristianos empezamos a celebrar el domingo, pero el domingo tiene el mismo sentido, entrar en el descanso de Dios. Y el descanso de Dios más allá de los días va. En cualquier día, si estamos con Dios, hay descanso en nuestro corazón, hasta dormimos más a gusto, hasta un taco con sal nos sabe mucho más sabroso. Sigue diciendo versículo 5, y también en el pasaje citado, no entrarán en mi descanso, versículo 6, por tanto, quedando en claro que algunos han de entrar en él, en el descanso, y que los primeros en recibir la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia, vuelve a señalar un día, hoy, diciendo por David al cabo de tanto tiempo, como queda dicho, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, cuando entramos en el descanso de Dios, no a fuerzas un sábado, un domingo, cualquier día. Estar en el descanso de Dios es obedecer su palabra, vivir conforme a la palabra de Dios, y entonces cualquier día es el hoy en que entramos en el descanso de Dios. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera proporcionado el descanso, no habría hablado Dios más tarde de otro día. Por tanto, es claro que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Pues quien entra en su descanso, también él descansa de sus trabajos, al igual que Dios de los suyos. Y termina, esforcémonos pues por entrar en este descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Y por tanto, el descanso no es solamente un día, sino fundamentalmente estar en la voluntad de Dios, vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Ojalá que el Señor nos conceda su descanso de vivir de acuerdo a su santa palabra. Alguien más me dice, soy católico, voy a misa y oro en las mañanas al levantarme ante mi altar,
y también por la noche, también para acostarme. Le pido a Papá Dios Creador que bendiga la vida de mis hijos y por la que fue mi esposa. Y pregunta, ¿es malo estar orando todos los días frente a una imagen de Cristo? ¿Cómo va a ser malo? Todo lo contrario, es muy recomendable para encomendarnos al Señor y que Él nos conceda su descanso y que los difuntos tengan su descanso eterno y que los hijos vivan en el descanso de Dios obedientes y entonces en esa casa habrá descanso, no pleitos, no angustia, no desesperaciones, no ofensas, no infidelidades. Si vivimos de acuerdo con Dios, en tu casa entrarás en descanso. Encontrarás descanso en tu propia casa y te sentirás a gusto en tu propia casa. Alguien más que dice que me escucha en Chamula, dice, tengo un negocio, no se vende mucho y debo demasiado. No bebo, debo, tiene deudas. ¿Qué puedo hacer? Le pido una oración. Yo rezo el Padre Nuestro. ¿Qué otra oración puedo hacer? Y aquí se conecta con otra pregunta que me llegó. ¿Cómo puedo aprender a orar? Llego ante el sagrario y no sé qué decir. ¿Será que me falta fe? Una oración por esta persona de Chamula, que Dios le ilumine y le fortalezca. Yo soy hijo de un campesino y mi padre nos enseñó a buscarle por aquí, por allá y por allá y por acá y ser creativos en el trabajo. No estar ahí esperando en casa que caigan las cosas, hay que buscarle. Pero también la oración a Dios y pedirle a Dios, le pedimos el pan de cada día, pero también que vivamos de acuerdo con Él. Lo tenemos muy claro en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, cuando dice Jesús cómo nos enseña Él a orar. Dice versículo 7, al orar no hablen demasiado, como los gentiles que se figuran que por su mucha palabrería van a ser escuchados. No sean pues como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo, y nos enseña el Padre Nuestro. Qué oración tan bella. Si confiar en Dios, hablarle a Dios lo que salga de tu corazón. Si nos falta fe, pedir al Señor, Señor, dame fe. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Que venga el Espíritu Santo y Él nos enseñe. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe a orar. Es Él quien nos va a enseñar a tener fe, a ir más allá de lo inmediato. Pero confía en Dios, vete al sagrado, no te sale nada, quédate ahí un rato. Quédate, Señor, aquí estoy contigo. No me sale nada, pero aquí estoy, como cuando tú vas con una persona que te quiere y te comprende, aunque no digas muchas palabras, lo importante es estar juntos, estar cerca. Eso es orar. Orar no es tanto decir cosas, orar es estar juntos, estar junto a Dios. Y el Señor te bendiga y te ilumine y te conceda mucha más fe. Tengo varias otras preguntas, pero las responderé dentro de 8 días con el favor de Dios. Escuchemos otra melodía que nos proyecta a tener esta hambre de Dios, a no quedarnos solamente con el pan, sino tener también hambre de Dios. Escuchemos. Para este domingo celebro misa en Tzotzil, allá en San Juan Dieguito, para allá por La Hormiga, a las 10 hora oficial. Y después me tocan las 2 misas de catedral a las 12 y a las 7 de la noche, pues Monseñor Enrique está ahora en Morelia en vacaciones. Habrá también sacerdotes confesando. Y de lunes a jueves yo tengo en México un taller muy importante. Hemos reunido y convocado a sacerdotes, personas que hablan náhuatl de todo el país para un encuentro para promover que haya traducciones de la Biblia y de la liturgia al náhuatl. El náhuatl es hablado por más de 1,5 millones de mexicanos y es el idioma que habló la Virgen María con Juan Diego. Es muy importante que haya traducciones oficiales de la Iglesia al náhuatl. Nos encomendamos a su oración.
El viernes 10, fiesta de San Lorenzo en Sinacantán, tendremos una celebración muy importante, la procesión, empezando en San Sebastián a las 11 horas oficiales, a las 10 horas de Dios, para después la misa ya en el atrio. Vendrá también un delegado del Vaticano para ver nuestras celebraciones en los diferentes idiomas y culturas. El sábado 11 tendremos una celebración en Celtal, en Majosic de Tenejapa, a las 9 de la mañana, hora de Dios, a las 10, hora oficial. Y por la tarde, mi programa en Radio Tepeyac, estoy tratando ahora el bautismo de los niños. ¿Por qué bautizamos a los niños? Estamos dando una explicación muy amplia en la palabra de Dios los sábados en Radio Tepeyac, en el programa que llamamos Consolidemos Nuestra Fe, de 6 a 7:30, hora oficial. Quiero hacer una recomendación que a lo mejor nadie de los que escuchan mi programa tiene que ver con eso, pero ojalá que alguno de sus hijos, porque son jóvenes que se están manifestando allí en la catedral por sus inconformidades con los resultados postelectorales. Les quiero pedir que, pues yo respeto sus decisiones, su opinión, su palabra, sus inconformidades, pero pedirles que no pongan letreros o carteles sobre las paredes exteriores de catedral. Es un monumento nacional y se ve muy mal que pongan ahí. Si quieren letreros, pongan alguna otra, un panel, alguna otra cosa más, pongan algún tablero, alguna cosa, pero no sobre las paredes, porque cuando quitan los letreros se llevan la pintura y después no van a pintar. Yo les digo, ustedes están protestando contra una injusticia, cometiendo otra injusticia, que es destruyendo un bien nacional. Por otra parte, siguen aumentando ahora con las lluvias los agujeros en las calles. Pues no esperemos que la autoridad lo resuelva, o háblenles, indíquenles, porque a veces no se dan cuenta, pero si podemos echarles, aunque sea arena, aunque sea alguna cosa, pues para el bien común, para no esperemos que todo lo resuelva la autoridad. Somos todos solidarios, corresponsables, y no lo hacemos solo por los turistas, sino por quienes vivimos aquí entre nosotros. Cuando a mí me tocó alguna ocasión algún agujero allá en Periférico Sur, frente a la casa de ustedes, preveímos de que se pudiera llenar. Bueno, ojalá que si enfrente de su casa hay mucha basura, pues vamos a ver qué hacemos por ella. No esperemos que todo lo haga la autoridad. Buen Padre Dios, gracias por este día. Gracias por este momento que nos concedas. No nos dejes. Tú bien sabes las necesidades de cada quien, alguien con sus depresiones, o con sus enfermedades, o con sus problemas, o con sus limitaciones, pero también con sus éxitos y con sus triunfos. Padre Dios, todo viene de ti, todo está en tus manos. En Jesús, tu Hijo, estamos seguros, Él es el pan de la vida eterna. Si nos alimentamos de Jesús, ya no tenemos hambre aunque tengamos necesidades, pero hay una satisfacción plena del corazón, que es lo que más importa, que es lo que más nos hace felices. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a buscar este pan de vida eterna, a buscar a Jesús, aunque a veces nos sintamos indignos, o a veces parece que no tenemos fe, o nos mal acostumbramos. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a encontrarle sabor a la palabra de Dios, sabor a la oración, sabor a estar en misa, sabor a estar juntos como hermanos unos con otros, escuchando, meditando, reflexionando la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, y ayuda a aquellos que nos piden una oración. Ven, Espíritu Santo, fortalece a los enfermos, da esperanza a los presos y a los migrantes, y a todos danos tu gracia y tu paz. Te pedimos por los alcohólicos anónimos que están ahora en un congreso muy importante aquí en nuestra ciudad de San Cristóbal. Hay como más de 2,000 personas congregados en este congreso. Bendíceles, ayúdales. Ellos creen en ti y esperan en ti, tú eres su seguridad. Bendice a todos los que están aprisionados por el alcohol para que puedan encontrar la libertad que solo tú les puedes dar como un poder superior. Y a todos bendícenos con tu gracia y con tu paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Un feliz domingo para todos. Diócesis de San Cristóbal de las Casas agradece su atención y lo espera en el próximo Encuentro con la Fe. Transmite desde San Cristóbal de las Casas 93.3 FM. Iglesia sencilla, Radio Tepeyac. Semilla del Rey.
estrella de la evangelización.